La última vez que estuve por acá, recuerdo que me tocó predicar sentado. Y ese día, por alguna razón, sentí en mi corazón que realmente estaba disfrutando lo que estaba haciendo, porque fue extrañísimo, fue rarísimo, pero bueno, realmente me lo disfruté y espero en el Señor que hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Antes de empezar, quisiera hacer un breve comentario y tal vez voy a hacerlo desde acá porque pues tengo la oportunidad de poder compartir la palabra, y es que reflexionando en la canción que cantábamos hace un par de minutos, de que si Dios decidiera quitarme todo, o si decidiera ni siquiera perdonarme, o dejarme de amar del todo, si yo lo amaría igual, mi respuesta es no. Yo no. Y la razón por la cual yo no lo haría es porque estoy seguro, esta es mi posición personal, mi convicción de fe es esta: yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Si Él no me amara, yo sería incapaz de amarlo. Es imposible para mí amarlo, porque mi naturaleza pecaminosa me empujaría contrario a su voluntad. O sea, yo lo amo a Él porque Él decidió amarme a mí. Ese es el principio del Evangelio. Gracias a Dios que no nos deja de amar, y su palabra dice que su amor es eterno y por lo tanto su misericordia se prolonga sobre nosotros, porque si lo dejaría de hacer no podríamos amarlo. Al menos yo pienso y creo eso firmemente. Bien, quiero primero hacer una pregunta para dar inicio y después vamos a leer el texto bíblico, por supuesto. La pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Bien atento, no me conteste por favor, porque bueno, si uno quiere contestar está bien, pero no quiero que se sienta comprometido, pero sí quiero que piense en la respuesta. ¿Cuál o qué causa, razón o circunstancia provocaría en usted el deseo de dar su vida literalmente en beneficio de esa causa? Y sea honesto con su respuesta. ¿Cuál causa, razón o motivo es suficiente para usted para dar, si fuese necesario, su propia vida por esa causa? Piensa detenidamente en esto y piensa con honestidad. Hay varias respuestas. De hecho, creo que no hay una respuesta correcta. Quizá para algunos sea la predicación del Evangelio, lo cual está bien. Para otros tal vez el discipular, lo cual también está bien. Para otros tal vez sea a los niños, ayudar a que esos niños conozcan del Señor. ¿Por qué no para otra persona podría ser su familia? Creo que no hay una respuesta correcta en todo esto, pero quiero que piense y tenga en mente eso. ¿Cuál causa provocaría en usted el deseo de dar literalmente su vida, si fuese necesario, en beneficio de esa causa? Y la respuesta que nos da la Biblia, que nos la da un personaje de la Biblia muy importante, da su respuesta, la que él considera que es una causa válida, lo cual no significa que sea la más correcta, o sea, o que todos tenemos que pensar igual. Eso es lo que él piensa, y por alguna razón el Espíritu de Dios permitió que eso estuviera revelado en la Escritura, y creo que esa es una muy buena causa. No sé cuál fue su respuesta, pero tal vez al final usted podría comparar la respuesta que da esta persona con la respuesta que usted dio en su mente y tal vez sacar sus propias conclusiones al respecto. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y vamos a reflexionar en los primeros 8 versículos del capítulo número 4, de la primera carta a Timoteo, de la segunda carta a Timoteo. Hace un par de meses atrás tuve la oportunidad de predicar sobre el capítulo número 1, y en aquel momento el apóstol Pablo, que es evidentemente el escritor de la carta a Timoteo, le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en él, y que el espíritu que se le entregó a Timoteo es un espíritu de poder, amor, dominio propio, para ejercer ese don.
O sea, Timoteo fue empoderado con el Espíritu Santo, así como cada uno de nosotros y la iglesia de Cristo en general, para cumplir el ministerio por el cual incluso, según el capítulo número 1, habían profecías respecto a Timoteo que debía cumplir. Pablo dice, recuerda las profecías que hay respecto de ti, de tu ministerio, cumple tu ministerio, aviva el fuego del don de Dios, etc. Todo eso lo dice en el capítulo número 1. Y Pablo termina toda su disertación de la segunda carta con estos pasajes. Dice, vamos a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Si alguno tiene otra versión, pues va a diferir un poquito en palabras, pero su contenido realmente es el mismo. Dice, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y viene el muy famoso pasaje, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es el momento donde la iglesia se pone de pie y le aplaude a Pablo, porque es el único en toda la escritura que ha tenido la capacidad de poder decir eso. Nadie más en toda la escritura, en toda la revelación, tiene la posibilidad de decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, guardé la fe. Y de decir también que su corona iba a ser la corona de justicia. Bueno, indudablemente para Pablo, un buen motivo para dar su vida literalmente era la predicación de la palabra. Indudablemente. En toda su vida, en todo su ministerio, todo lo que dice el libro de los Hechos, todo lo que dice las cartas de Timoteo, la carta a Tito, inclusive la carta de Filemón, nos da buena luz de que para Pablo una razón muy válida para dar su vida era la predicación del evangelio. No sé si ustedes lo notaron, pero yo sí lo noté. ¿Ustedes no notaron a Pablo en esta carta como diciéndole a Timoteo, por favor, te ruego que lo hagas a toda costa, pero hazlo, aun si debes sufrir aflicciones, hazlo? ¿No lo notaron así? Si ustedes leen el versículo, el capítulo número 1, el capítulo número 2 y el capítulo número 3, vamos a notar a un Pablo que empieza hablando acerca de un montón de cosas. Habla de cuál es el buen soldado de Jesucristo, del famoso obrero aprobado que traza correctamente la palabra de verdad. Habla del carácter de los hombres de los postreros días, hombres amadores de sí mismos, hombres borrachos, pendencieros, etc. Y al final de la carta, en este capítulo, pareciera como que Pablo por fin logra decir lo que quería decirle a Timoteo. Timoteo, teniendo en cuenta todo eso, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Toda la carta de Timoteo se podría reducir en ese pasaje. Predica la palabra. Es por eso que hoy a la exposición de la palabra le he titulado un solemne encargo. Este encargo es solemne. Si leemos del versículo 1 al versículo 4, luego de presentar toda la justificación, Pablo lo único que quiere decirle a su hijo amado en la fe es: predica la palabra.
Eso es todo. Toda la segunda carta de Timoteo, toda completa, es para decirle a Timoteo, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 4, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Cumple tu ministerio. ¿Cómo? Predica la palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo. El eje central de esta carta, mis amados hermanos, es cumple tu ministerio. En la primera carta, Pablo se encarga de decirle a Timoteo cómo pastorear la iglesia. Los pastores tienen que ser así, los diáconos así, ten cuidado con los ancianos, haz esto, haz esto. En la segunda carta, Pablo le dice, Timoteo, llegó la hora, cumple tu ministerio. Ya sabes lo que tienes que hacer, cumple tu ministerio. Esta carta realmente a nivel personal me impactó muchísimo porque me puso a reflexionar de algunas cosas. En primer lugar, ¿cómo estamos cumpliendo nuestro ministerio? En segundo lugar, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? Y en tercer lugar, ¿dónde puedo cumplirlo? Porque si leemos detenidamente los pasajes, vamos a encontrar 4 cosas que Pablo dice aquí. Primero dice cómo cumplirlo, perdón, cuándo. Lo primero que dice es cuándo cumplirlo. Y la palabra dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, la predicación de la palabra no es solamente los domingos o el día que se reúnan en el púlpito. Tienes que predicar fuera de ese lugar. Para nosotros, que quizás no todos nosotros somos pastores, la aplicación es la misma. La predicación de la palabra no depende solo del que la predica, sino depende de la iglesia. De hecho, la predicación de la palabra es una misión de la iglesia. Eso quiere decir que los niños que andan allá en el humo haciendo esta labor evangelística, están cumpliendo el mandato de 2 de Timoteo 4, predica la palabra. Eso es lo que están haciendo. Cada vez que veo videos de Yoa donde está Roney predicando, él está cumpliendo el mandato, predica la palabra. Cada vez que veo videos de algunos de ustedes o que comparten algún mensaje en redes sociales, eso es lo que están haciendo, predicar la palabra. Predica la palabra. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Cuándo eres cristiano? Siempre. Entonces el ministerio es igual, es siempre. Toda oportunidad es excusa para predicar la palabra. Eso no depende del lugar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No es en la iglesia, Timoteo, solamente. Es ahí y afuera también. Además del tiempo, Pablo le dice de qué forma debe predicar esa palabra. Y le dice en el versículo número 2, le dice claramente, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, y le dice de qué forma. ¿Qué sigue diciendo por ahí? Redarguye, reprende y exhorta. Hermanos, voy a tratar de ser muy claro con esto y al mismo tiempo decirlo con la mejor forma posible. Si la predicación de la palabra que estamos haciendo no redarguye, no exhorta o no reprende, entonces hicimos cualquier cosa menos predicar la palabra. Tu predicación de la palabra debe redarguir, exhortar y reprender. O alguna de esas tres, o las tres juntas. Si hacemos la predicación de la palabra, o usted cree que está predicando la palabra y no redarguyó, no reprendió y no exhortó, usted no predicó la palabra. Usted motivó a la gente. ¿Qué es redarguir? Bueno, redarguir es llamar a alguien para que cambie su forma de vivir a la luz de razonamientos o justificaciones. En este caso, a la luz de la palabra. Es cuando tú agarras la palabra y le dices a una persona, mira, lo que estás haciendo está mal, porque la Biblia dice esto. Cambia tu forma de vivir. Dios quiere que la cambies. Aquí la palabra dice que está mal. Eso es redarguir.
Es pedirle a alguien mediante razones y justificaciones válidas, no caprichos, válidas, que debe cambiar su forma de vivir. Eso es redarguir. ¿Qué es reprender? Reprender no es regañar. Reprender es exponer la condición de alguien a la luz de la Escritura. Es lo que Pablo dice en Efesios. Ustedes son hijos de la luz. Bien, expongan las obras de las tinieblas a la luz. Eso es reprender. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es pecado. Mira, lo que estás haciendo está mal. Mira, tienes que predicar el evangelio. ¿Lo estás haciendo? No, es pecado porque estás desobedeciendo. Eso es reprender, no es regañar. Es exponer algo que está mal a la luz de la Escritura. Y exhortar es animar. A veces tiene que ver también con consolar. Es hacer un llamado a las personas por medio de la palabra para que su vida sea redirigida a la luz de lo que la Escritura está diciendo. Qué interesante que estas tres cosas, la única herramienta capacitada para poderlas hacer es la palabra. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17? Pasajes que están un par de versículos atrás de estos. De hecho están 2 versículos más antes que estos. ¿Qué dice por ahí? Claro. Y útil. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? Redarguye, útil para enseñar y para redarguir. Reprende, para instruir para corregir. Exhorta, para instruir en justicia. Pablo mismo le está diciendo a Timoteo, lo que tienes que hacer, lo hace la Escritura. Por eso, predica la Escritura. Una exposición fiel de la palabra necesariamente va a hacer esas cosas. Va a enseñar, va a corregir, va a redarguir, va a instruir en justicia, va a reprender, va a exhortar. Y después el pasaje en el versículo 17 dice, ¿cuál es el objetivo de eso? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que no hay por dónde perderse. Creo que lo que debemos hacer es simplemente exponer la Escritura. El encargo de Timoteo es predica la palabra. Es solo eso. Esa es la forma en la cual tú puedes exponer la palabra, llamando al hombre inconverso o llamando al hermano convertido también para que redireccione su brújula, en el caso del convertido, si algo anda mal, o para animarlo a que siga perseverando si lo está haciendo bien. La Escritura hace las dos cosas. Y al inconverso decirle, necesitas a Cristo porque delante de los ojos de Dios estás muy mal. Pablo también le dice el cómo, no solo la forma y el tiempo. Pablo también le dice a Timoteo cómo debe predicar esa palabra. En el texto que estamos leyendo, en el capítulo 4, versículo 2, Pablo también le dice el cómo. Con paciencia y doctrina. Esa labor que debe hacer Timoteo en aquel momento era una labor constante. Hermanos, la predicación del evangelio es constante. No es solo cuando hay jornadas de evangelismo de impacto. La predicación del evangelio debe hacerse en mi lugar de trabajo, debe hacerse en mi comunidad, debe hacerse con mi familia, si fuese necesario. Con paciencia, porque debe ser una labor constante. Yo no puedo decirle a la persona que estoy evangelizando, no, ya le prediqué el evangelio una vez y me dijo que no, salado. No, así no funciona. No. ¿Se acuerdan del texto de que Pablo sembró, Apolo regó,
pero el que da el crecimiento es el Señor. Es una labor constante. Don Miguel pudo haberle predicado el domingo, voy yo y le predico el otro, viene Tati y le predica el otro, y no se convirtió con ninguno. Llegó Ángel y le predicó el siguiente y se convirtió. No fue que Ángel predicó mejor que nosotros, simplemente fue que la palabra fue dando su fruto poco a poco. Es una labor de paciencia y es una labor con doctrina. Ahí la palabra es con buena enseñanza. No es que vas a predicar cualquier cosa. No, tienes que predicar a Cristo crucificado, resucitado de entre los muertos, glorificado para con el Padre y que vendrá por nosotros. Ese es el mensaje central del Evangelio. Ahora, para predicar con buena doctrina necesitas conocer la Escritura. Necesitas estudiarla. Y más allá de todo eso, necesitas practicarla también. Sí, porque está como muy raro que yo le diga a una persona de que usted debe ser paciente, debe ser misericordioso. Yo soy el ser más raro del mundo y soy el ser más dictatorial que existe. Está muy raro, ¿no? De hecho, a Jesús muchos lo seguían, porque Jesús literalmente modelaba lo que predicaba. Por eso decían, este no es como los fariseos. No, este dice y hace. Es eso, predicar con toda doctrina es conocer la Escritura y ponerla por obra a fin de que mi predicación pueda ser reflejada con mi vida también, y el Espíritu Santo va a utilizar la palabra para poder sembrar eso en la vida de la persona. Esa es la exposición de la palabra. Entonces en el versículo número 2 encontramos el tiempo en todo momento, la forma, redarguir, corregir, etc. Y el cómo, con paciencia y doctrina. Y si nos vamos al versículo 3 y 4, que vamos a leerlo nuevamente, vamos a encontrar el por qué hay que hacerlo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo necesidad de escuchar cualquier cosa, eso es lo que significa comezón de oír, se amontonarán maestros, o sea, van a ir a buscar quién les va a decir lo que quieren escuchar, de acuerdo o conforme a sus propias concupiscencias. En español, conforme a los deseos que tengan en su vida. Si a mí no me gusta que me reprendan porque estoy viviendo en un estilo de vida muy mal, pues voy a decidir donde la persona que no habla del pecado. Si me gusta que me declaren y me profeticen, no sé, finanzas saludables y que se me abre una puerta y hoy pone Dios una puerta delante de ti y sobre esa puerta cruzarán, voy a ir donde esa gente. Los famosos portales. ¿Sí? Si usted es del bando de que le gusta que le declaren y le declaren y le declaren y le declaren, va a ir donde los declaradores, que declaran cualquier cosa menos la verdad, de hecho. Si usted es de la corriente de los apóstoles, de que no, es que este es pastor, pero aquel es apóstol, aquel tiene más autoridad, usted va a ir donde falsos apóstoles que le van a poner la mano creyendo que son apóstoles, y como dije un par de domingos atrás, sus nombres no aparecen en las columnas de la Nueva Jerusalén, por lo tanto son mentirosos, no son apóstoles. Hermanos, este tiempo ya llegó. Y no fue que Timoteo no hizo el trabajo, no, Timoteo sí lo hizo. La historia nos demuestra que lo hizo. El tema es que después de Timoteo, no sé cuál se levantó después de Timoteo para seguir con el legado. Y llegó el tiempo donde la gente quiere escuchar cualquier cosa con tal de sentirse bien. Y el evangelio no es para sentirse bien. El evangelio es para confrontar el pecado. El evangelio tiene que incomodar o generar esperanza. Esperanza en el creyente e incomodidad en el inconverso. Si no, no es el evangelio. Ese tiempo ya llegó. Supongo que esto está siendo grabado, pero no importa. En Estados Unidos tenemos montonazos de iglesias donde se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. En Costa Rica hay costalados de líderes entre comillas, que dicen cualquier tontería con tal de tener buenas ofrendas y buenos diezmos, porque para eso lo hacen. Sí, ellos viven de la fe, no viven por fe, viven de la fe. Y somos nosotros los encargados
como iglesia de predicar el evangelio correcto para que estas personas conozcan en dónde están. De tal manera que delante del Señor no tengan que decir, es que a mí nadie me dijo la verdad. No, sí se la dijeron, usted no quiso escuchar, eso es otra cosa. Voy a hacer una pregunta paréntesis. ¿Cómo es que se produce la fe en la persona? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias? Porque no se está predicando a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Bendito sea Dios por ICCA, que ha puesto personas y ha levantado personas en eso. Pero ICCA es una. ¿Y las demás? Entonces, ya que somos solo, o al menos no estamos solos porque hay más gente, entonces como iglesia hagamos el esfuerzo de irnos como pequeños satélites en donde estamos para llevar esa palabra. El evangelio va a producir dos cosas, incomodidad o esperanza, listo. O se enojan con usted o se lo agradecen. Así le funcionó a Jesús, nosotros no somos más que Jesús para que funcione diferente. ¿Ok? Esa es la razón por la cual debemos predicar el evangelio. Pregunto, en este tiempo en el que estamos viviendo, donde es evidente que ese pasaje es más real que nunca, y el versículo 4 todavía más, que dice que se apartarán de la verdad y volverán a las fábulas. ¿Cuál fábulas? Pues cosas que se creían en la Grecia antigua. En el contexto del pasaje, Pablo está hablando de la Grecia antigua, donde se creían mitologías y un montón de tonteras que no tenían nada que ver con el evangelio. En nuestro tiempo, ¿cuáles son las fábulas? Este montón de declaraciones y ate y desate y amarre y desamarre y que no tienen no tienen fundamento bíblico. Que usted tiene que atar, y usted tiene poder para atar, y usted tiene poder para decretar. Usted no tiene poder para nada de eso. Perdón, pero la iglesia no tiene poder para eso. Eso es una falsa enseñanza, producto de una pésima interpretación de Jeremías capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? En el pasaje donde se dice, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, destruir. Eso era Jeremías. En el tiempo de Israel, cuando Israel estaba perdido, donde la voz que revelaba la verdad de Dios era la del profeta. Ahorita no hay profetas, hermanitos. Ahorita la palabra profética más segura es la palabra. Esa es la palabra que usted tiene que declarar, no andar amarrando y desamarrando cosas. Así funciona. Entonces, ¿estás tú predicando el evangelio en este tiempo donde hay comezón de oír? El texto es muy claro al decir que hay comezón de oír. O sea, la gente sí quiere escuchar. Claro. Y como a todos le decimos que sí, todos lo aceptamos por cierto. La gente desea escuchar. Bueno, seamos voces que cuando escuchen nuestra voz puedan escuchar el evangelio. Si se enojan, bueno, ni modo. Si lo aceptan, genial. Pero que su oído tenga que escuchar el evangelio, porque ahí se produce la fe. Viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, claramente este solemne encargo nos muestra el tiempo, en todo momento, la forma, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, el cómo, con paciencia y doctrina, y el por qué, porque estamos en un tiempo donde cualquier cosa se dice, y lo peor, crece una generación que no cuestiona nada, a todo le dice que sí. Ese mismo encargo lo hace Cristo a su iglesia. De hecho, la iglesia tiene el mismo llamado que a Timoteo se le hace acá, y de hecho la iglesia nació para este encargo. Eso es lo que dice Mateo 28:19, Mateo 16:15, Efesios 5:11, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos que hagan más discípulos. El encargo de la iglesia es este. Una iglesia saludable predica el evangelio, discipula a sus nuevos convertidos, los consolida y los envía a replicar el mismo ciclo. La voz profética de la iglesia
está cimentada en la predicación del evangelio en toda su extensión. La voz profética de la iglesia es esta, la palabra inspirada, toda suficiente, inerrante, soberana, la que permanece para siempre, dice Pedro. Esta es la voz profética de la iglesia, no ese montón de profetitas que andan por ahí declarando cosas. Prediquemos la palabra. Tenemos este solemne encargo. Y recuerdan en nombre de quién se hizo este encargo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es un encargo solemne, no es una petición de un amigo. Es un encargo del cual Jesús en su reino nos pedirá cuentas. Y la segunda parte de este texto, esa es la primera parte, el famoso encargo, y la segunda parte es un relevo generacional. Vamos a leer el versículo 5 y 6, porque es un versículo que a mí en lo personal me conmueve mucho. Pablo acaba de decirle que va a haber un tiempo donde escucharán cualquier cosa, estamos en ese tiempo. Pero aún en medio de ese tiempo y aún en medio de las situaciones, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Pero tú, sé sobrio en todo, no solo en la predicación del evangelio. Soporta las aflicciones. Esta es la cuarta vez en toda la carta que le dice lo mismo. Haz obra de evangelista. Timoteo no era evangelista, él era pastor. Haz obra de evangelista. En resumen, cumple tu ministerio. Pablo en esta porción de la escritura nos está llamando a reflexionar en algunas cosas. Y en lo primero que creo que Pablo nos llama a reflexionar es en la aplicación que tenemos de nuestro cristianismo. Si lo notaron, lo que Pablo pide aquí es todo práctico. Sé sobrio, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No hay una sola instrucción teórica. Todo es haga, 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 haga. Es una aplicación del cristianismo. Y Pablo le dice por qué debe hacerlo, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es cercano. Timoteo, yo ya me voy a morir, ya me van a matar, necesito que hagas esto, porque si tú no lo haces, van a amontonar un montón de maestros, la verdad se va a perder y no tengo en quién más confiar. Recuerden que Pablo al último tiempo de su ministerio quedó solo. Y solo Timoteo y Lucas lo acompañaban normalmente. Entonces, si Pablo no se lo encomendaba a Timoteo, ¿a quién se lo iba a encomendar? No es que pobrecito Timoteo, no, tampoco es así. Es que esa fue la misión para la que nació. El más capacitado de todos los discípulos que tenía Pablo era sin duda Timoteo, y fue llamado para eso y recibió formación desde niño para eso. Déjame decirte una cosa. Yo no sé en qué lugar trabajas. Sé que algunos, por ejemplo, don Carlos, se dedica a una labor muy interesante. Yo y su esposo, la familia mía, pero no conozco el contexto de todos. Pero sí sé una cosa: si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres el más capacitado en ese lugar para llevar la palabra. Tú eres el más capacitado. Tú tienes la formación. Y fuiste llamado por Dios. Y ahorita vamos a ver que no solamente fuimos llamados, fuiste llamado por Dios para hacer eso. Sé sobrio. Sé prudente, por favor. Predica la palabra con prudencia y con sensatez. Entiende a la persona que está ahí. Trata de entenderla hasta donde sea posible. Y sé prudente para predicar la palabra. La palabra no es una espada para cortar cabezas, es una espada para discernir las intenciones del corazón. Es una espada que penetra y discierne intenciones, no que corta cabezas por parejo.
sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo por la palabra. Aquí las aflicciones tenían que ver con una muerte física. Era eso. Hoy es el rechazo. En el contexto del pasaje era la muerte física. Eran colgados como antorchas en Jerusalén para que los cristianos que decían que ellos eran la luz del mundo realmente fueran la luz de Jerusalén y les prendían fuego vivos. Esas son las aflicciones de las cuales habla Pablo aquí. Nosotros no las tenemos acá, las tenemos en forma diferente. Katy dijo una muy buena: rechazo. Y no solo rechazo, desprecio. De pronto te das cuenta que por predicar el evangelio almorzabas con 7, ahora almuerzas solo. Bueno, si tienes que pasar por eso, pasa por eso. Sufrir aflicciones por el evangelio no es de vergüenza, es honra. Jesús dijo: benditos sean cuando por causa de mi nombre los vituperen, los blasfemen, etc. Es una honra, es una honra. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fuiste llamado a eso. No fuimos llamados a tener una vida cómoda en el mundo. No, fuimos llamados a predicar el evangelio a costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Por eso les preguntaba: ¿cuál es la causa por la que usted estaría dispuesto a dar su vida al principio? Para Pablo, sin duda alguna, era la predicación del evangelio. Para la iglesia primitiva fue esa. Y para nosotros, pensémoslo. Haz obra de evangelista. Es que yo no sé qué predicar. Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. ¿Cuál es la obra de un evangelista? Predicar el evangelio. ¿Y cuál evangelio? El que te salvó a ti. Eres pecador porque la Biblia dice que pecaste delante de Dios. Él te amó, envió a Cristo a morir en una cruz y lo resucitó para garantizarte la vida eterna. Y si lo recibes, tendrás vida eterna con Él. Se acabó el evangelio. Haz obra de evangelista. Mira, abre tu boca porque ahora llegó nuestro turno. El relevo generacional ya se hizo. Billy Graham ya se murió. Gigi Ávila ya se murió. Alberto Motesi ya está muy avanzado en años. Luis Palau ya murió. El hermano Paulo ya murió. De un minuto con el hermano Pablo. Qué bueno, sí es cierto. No lo tenía apuntado aquí. Sí es cierto. Ya murieron. ¿Quién va a llevar el evangelio ahora? Nosotros, hermanos. Eso dice la palabra. Haz obra de evangelista. Nosotros. Los referentes del evangelio ya se acabaron. Los del siglo pasado ya murieron. Y otro que estaba en muy alta estima, cuyo nombre me reservo por respeto, fue encontrado después en adulterio, y mucha gente que creyó en el Señor por él se apartó del camino, cuyo nombre me reservo por respeto. Pero los que son un poquito más avanzados en la fe sabrán de quién estoy hablando. Es correcto. Es correcto. De hecho, así empezó la obra evangelística de la iglesia primitiva. No podían predicar en las plazas, los mataban. ¿Cómo predicaba la iglesia primitiva? En la casa de Cornelio, en la casa del centurión romano, en la casa de Jairo, en la casa de Pedro. Ahí empezó el evangelio. Ahora, lo que Katy dice es importantísimo y pareciera que estamos como conectados. Muy bien, puede predicar conmigo, no hay problema. Tú fuiste redimido por Cristo y fuiste ungido por el Espíritu Santo para hacer esto. Eso dice Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Cómo puedo predicar el evangelio en nuestro siglo? Publica en redes sociales. Habla con tu círculo cercano, que era lo que decía Katy. Haz todo lo que tengas que hacer para llevar el evangelio donde quiera
que estés. Voy a dar el comentario no porque sea mi mamá, lo voy a darlo por un ejemplo. El ministerio que mi mamá lidera de mujeres el domingo pasado, en la marcha rosa, la lucha contra el cáncer de mama, repartieron volantitos. Eso es hacer obra de evangelista. ¿Ocuparon un micrófono? No, ocuparon voluntad. Eso es todo. La voluntad la da el Espíritu, el poder lo da el Espíritu, Cristo es el que salva, el Padre fue el que escogió, el Espíritu regenera y yo predico. Me tocó lo más fácil. Yo no tuve que morir por ellos. Yo no fui el que era Dios y me despojé de mi gloria para hacerme hombre y morir por ellos. No, eso no me tocó a mí me tocó predicar. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente evangelizaría a Pablo en nuestros días? Por redes sociales. ¿Ustedes se imaginarían el montón de personas que traería a los pies de Cristo Juan, el apóstol Juan? ¿Se imaginarían cómo sería el sermón del monte si Jesús estuviera en nuestros días? Un Facebook Live que la rompería toda. Se hace viral, lo censuran en redes sociales más bien por ser tan duro. Vamos, hermanos, nos tocó la parte más fácil y el momento más sencillo para hacerlo. Y nos tocó eso, vivir en el periodo donde la fe es suficiente para ser justificado. Y por último, para cerrar, todo lo que estamos diciendo se resume en una sola frase. Cumple tu ministerio. ICCA, cumple tu ministerio. Lo estás haciendo bien. Miembros de ICCA que aún no están metidos en sintonía, sintonízate. Cumple tu ministerio. Como cristianos somos los más capacitados para cumplir esta misión. No hay duda. No importa el lugar donde estemos, nosotros representamos a Cristo y eso nos convierte en el aliado estratégico del cielo más importante para llevar en ese lugar el mensaje de la salvación. Dios nos está llamando a cumplir el ministerio que Él nos encomendó y por el cual te escogió, te predestinó, te justificó, te santificó y te glorificará en su Hijo para que lo cumplas. Romanos capítulo 8. Cumple tu ministerio. ¿Se puede? Sí. Versículos 7 y 8 y termino. Esta es la prueba viviente de la victoria y una justa recompensa. Vamos a proyectar el versículo 7 y el 8. Esa es la prueba más grande de que se puede. Ahí está la prueba más grande. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede sufrir por causa del evangelio y terminar los días con la frente en alto. Sí se puede. Sí se puede. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Este texto hace referencia al capítulo 3, donde Pablo le dice a Timoteo, el que siembra tiene derecho a coger el primer fruto de su siembra, el que corre en un estadio o el atleta es premiado, pero para ser premiado tiene que correr primero. Y le dice Pablo, y el soldado que milita se enfila en ese ejército y no atiende nada de su vida a contar de satisfacer a aquel que lo llamó. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Timoteo, yo ya corrí la carrera y gané. Yo ya peleé la batalla y lo logré. Timoteo, yo guardé la fe. Lo que te estoy pidiendo hacer no es una carga extra, no es que pobrecito Timoteo. No. Te estoy pidiendo hacer lo que yo ya logré y esta es mi evidencia. Este no es un grito de éxito de Pablo. Pablo no se está echando flores aquí. No. Pablo lo que está diciendo es, Timoteo, mi hijo amado en la fe, mírame a mí. Yo lo logré. Tú puedes. Cumple tu ministerio. Tú puedes. Tú puedes. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo.
tú puedes. Si te tienen que matar, que te maten, pero que te maten por el evangelio. Si tienes que perder tu trabajo por predicarle el evangelio a un compañero que te pidió a gritos una respuesta y tú le predicaste el evangelio y por alguna razón tu jefe se enojó y te despidió, pues sal de esa empresa con la frente en alto. Peleaste la buena batalla. Si tienes que comer solo, come solo. Pero cumple tu ministerio. La carrera terminada de Pablo y la batalla bien peleada que Pablo ejerció le garantizó una única cosa: una recompensa justa para un soldado fiel. Esta acotación que hace Pablo de acabar la batalla, como les decía, tiene un profundo sentir en ese contexto, cuando se hacían los famosos juegos romanos en el Coliseo, por ejemplo. Tiene un contexto muy, muy profundo. Pero más allá del contexto, nuestra aspiración máxima, hermanos, es a partir de la palabra poder decir al final de nuestros días, nuestra máxima aspiración es que por medio de esa predicación poder llegar a nuestros días finales y poder decir: peleé la buena batalla. Esa debe ser nuestra aspiración. Que el día que nos toque partir, poder alzar nuestros ojos al cielo y decir: Señor, puedo partir en paz porque acabé la carrera y guardé mi fe, en un mundo donde pareciera un delito hacer eso. Pablo lo tenía claro y le encarece a su hijo más amado en la fe a hacer lo mismo. Dios te entregó una tarea, tienes que cumplirla. Y todas las aflicciones que puedas sufrir por ello, ten plena certidumbre que son o que van a provocar una recompensa justa para un soldado fiel. El versículo 8 para mí es, de hecho, el que está por ahí, ese pasaje para mí es impresionante. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. No dice que va a ser el Señor juez misericordioso el que me la va a dar. No es el juez amoroso, es el juez justo. ¿Por qué sería justo para una persona que no hizo nada por su salvación recibir una corona de justicia? Porque esa persona sufrió y peleó la buena batalla como soldado de Jesucristo. Porque el hecho de cumplir mi misión automáticamente me convierte en un siervo útil. Y el siervo útil en la Biblia tiene recompensa. No me voy a meter con el tema de la corona de justicia porque eso lo predicó mi papá en un sermón muy bueno. Pueden ir a buscarlo. Bastante bueno. Pero esa corona de justicia no solo es para Pablo. Esa corona de justicia tiene otros dueños también. Y será dado en aquel día, el día del juicio. Y no solamente a Pablo, sino también a todos los que aman todo el mensaje del evangelio, y el cumplimiento ministerial de la iglesia debe estar enfocado en la venida del Señor Jesús. Y ese es el eje central de la fe cristiana. Jesucristo regresará por segunda vez. La recompensa es para un soldado fiel que peleó la buena batalla. Y todo aquel que vive, actúa, evangeliza, discipula, predica, exhorta, redarguye, sufre aflicciones con el gozo y el deseo intencional de encontrarse pronto con el Señor, todo aquel que hace eso con ese deseo
tiene el derecho legal de una recompensa justa. Y esa recompensa justa se llama la corona de justicia. ¿Estará sobre tu cabeza la corona de justicia? Quiero leer lo que escribí acá, así textual, porque no tengo nada más para decir. Creo que esto nos va a confrontar a todos y a mí en primera instancia, como les dije al principio. La iglesia tiene un solemne encargo de parte de Dios. Ese encargo solemne es predicar la palabra en todo tiempo, incluso cuando sea causa probable o segura de sufrir aflicciones. Incluso en ese momento. Oye, no permitas que las adversidades callen la voz autorizada de la palabra de Dios, porque solo ella es capaz de redarguir, retener, corregir, enseñar, reprender, exhortar y producir fe en el pecador para salvarle. Solo ella puede hacer eso. La iglesia tiene una voz. Y estoy seguro que es la palabra profética más segura, inspirada por Dios y útil para producir madurez en el creyente, y cuya aplicación práctica, fiel, convierte a un hombre común en un soldado fiel y en un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio a sobra de evangelista. Sufre penalidades si fuera necesario. ¿Qué más da que se burlen de uno? ¿Cuál es el problema? Es que no fuimos llamados a tener comodidad. Fuimos llamados a predicar el evangelio. Y sea un buen soldado de Jesucristo. Sea un buen soldado de Jesucristo y nunca pierdas de vista, en mente, ten en mente que todo esto es simple y sencillamente un encargo solemne que debe proyectarnos y producir en nuestro corazón el deseo de podernos ver pronto con Él. De podernos ver pronto con Él. ¿Ok? Entonces, un encargo solemne tenemos. ICCA creo que lo está haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Seamos satélites que llevemos a nuestros lugares cercanos o de trabajo esta palabra.